A continuación, voy a dar una explicación de lo que es la ley de Starling de los capilares, o también conocido como ecuación de Starling modificada. Esta ley describe el equilibrio de las fuerzas que determinan el movimiento de un líquido a través de la pared de un vaso, de una pared capilar en este caso, como tenemos aquí. Aquí tenemos un vaso capilar y tenemos la representación de las fuerzas que determinan este equilibrio de Starling. Si nos fijamos aquí, tenemos la presión capilar. Esta presión capilar es la presión hidrostática, la presión que ejerce el plasma, el líquido, dentro del vaso, dentro del capilar sanguíneo. Esta fuerza tiende a empujar hacia afuera el líquido, o sea, tiende a filtrar el líquido. Por eso la flechita está marcado hacia afuera del vaso. Disminuye a medida que se mueve en el extremo distal, hacia el lado venoso. Esa es la presión capilar. Luego tenemos la presión del líquido intersticial que está fuera del vaso sanguíneo, en el espacio intersticial. Y esta también es la presión hidrostática que ejerce también el agua que hay en el espacio intersticial que rodea al capilar, su alrededor. Generalmente, esta presión del líquido intersticial es negativa o por lo menos cercana a cero y tiende a atraer líquido hacia el intersticio. Entonces tenemos aquí la presión capilar y la presión del líquido intersticial. Dos de las cuatro fuerzas que forman la ley de Starling. También tenemos aquí al otro lado la presión coloidosmótica del plasma o también denominada oncótica. ¿Qué ocurre aquí? Aquí esta presión es generada por las proteínas que están en el plasma, principalmente por la albúmina, como habíamos explicado, que no puede cruzar la pared del vaso sanguíneo por su volumen. Esta fuerza osmótica tiende a atraer, por eso la flechita está hacia arriba, tiende a atraer líquido hacia el interior del capilar mediante el fenómeno que se llama reabsorción. Entonces, tenemos la presión coloidosmótica del plasma. Afuera, en el líquido intersticial, tenemos la presión coloidosmótica, pero del líquido intersticial. Y esta es una presión osmótica generada por las pocas proteínas que se encuentran presentes aquí en el líquido intersticial y tienden a atraer líquido desde el capilar hacia el intersticio. Por eso la flechita tiene esa dirección. Otro concepto importante en fisiología es lo que se conoce como gasto cardíaco. El gasto cardíaco está relacionado con el retorno venoso. Y el gasto cardíaco está representado por esta fórmula, donde tenemos que es el producto de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Y este gasto cardíaco es la cantidad de sangre que el corazón bombea hacia la aorta en cada minuto. Y en un adulto joven que está sano, por ejemplo, el promedio es el gasto cardíaco promedio es aproximadamente de 5 litros por minuto. Tenemos una de las leyes que rigen los gases, por ejemplo, la ley de Dalton, que es esta que se observa aquí. La ley de Dalton establece que esta presión total de la mezcla de los gases que hay, por ejemplo, en el aire, esto es igual a la suma de todas las presiones parciales de los gases que están disueltos. Puede ser, por ejemplo, nitrógeno, oxígeno,
anhídrido carbónico, etcétera. Agua en forma de vapor. Entonces la sumatoria de todas esas presiones parciales es lo que da la presión total. De eso nos habla la ley de Dalton. Para poder hallar la presión parcial de oxígeno, lo que se debe hacer es multiplicar la presión barométrica, que es a nivel del mar, que habíamos dicho que es de 760 milímetros de mercurio. Eso se multiplica por la concentración de oxígeno que hay en el aire, que es de 0,21, y eso nos da 159,6 milímetros de mercurio, que representa a la presión parcial de oxígeno. Y así se puede hallar esa presión parcial en los distintos gases, y en la sumatoria total tenemos la presión total. También tenemos la ley de Fick, que es la ley de la difusión. Eh, es- esta ley de Fick nos habla de la tasa de difusión, que está representada acá por la letra TD, la tasa de difusión de un gas a través de una membrana. Y nos dice que es directamente proporcional al área, al área de la membrana en cuestión, por ejemplo, la membrana respiratoria. En este caso se habla de la membrana alveolar. Es también directamente proporcional al gradiente de presión parcial, delta P, y también directamente proporcional al al coeficiente de solubilidad, acá representado por la letra S. Entonces, esa velocidad de difusión, repito, es directamente proporcional a la diferencia de presión, al área, en este caso alveolar, y a la solubilidad en el medio determinado. Es inversamente proporcional, ojo, inversamente proporcional al grosor de la membrana. Acá tenemos el grosor de la membrana representado por la letra D, y esto es multiplicado por la raíz del peso molecular de la sustancia difusible. Otra ley importante es la ley de Henry. Esta ley de Henry nos dice que la cantidad de un gas disuelto en un líquido es directamente proporcional al, al coeficiente de solubilidad. Entonces, esto es lo que nos dice la ley de Henry. Una aclaración importante. Aquí tenemos en esta parte de la fórmula, dice gas disuelto y está entre corchetes. En química, cuando se expresa entre corchetes, se habla de concentraciones, en este caso concentración del gas disuelto. Esto es muy importante para la disolución tanto del oxígeno como del anhídrido carbónico en la sangre. Como podemos ver en la tabla, los diferentes gases que se encuentran disueltos en el aire tienen un coeficiente de solubilidad determinado. Por ejemplo, el oxígeno es 0,024, el del dióxido de carbono 0,54. Tenemos aquí ejemplos de esos coeficientes de solubilidad. Un dato importante eh, radica en la concentración en la cual están los distintos gases que componen el aire, esa mezcla de gases. Acá podemos ver en la tabla que el nitrógeno es el gas que se encuentra en mayor proporción, 79%. Y según la ley de Dalton, si hacemos el cálculo, nos da la presión parcial del gas nitrógeno es igual a 597 milímetros de mercurio. La concentración de oxígeno en el aire es de 21%. Y como ya habíamos visto con el ejemplo anterior, la presión parcial es de 159.
Con el anhídrido carbónico, fíjense, hay una diferencia bastante grande. La concentración es de 0,04%. Su presión parcial es muy baja, 0,3. También habíamos visto que el agua juega un papel importante, específicamente el vapor de agua en el aire atmosférico. Tenemos una concentración de 0,50 y una presión parcial de 3,7. Y la sumatoria del total de estos gases, de esta mezcla de gases disueltos en el aire, eso nos tiene que dar 760 milímetros de mercurio, que es la presión atmosférica normal, a la altura donde nosotros nos encontramos. Entonces, el valor del agua que está aquí, ¿verdad? 0,50%, varía según la humedad del ambiente. También es muy importante destacar que esta tabla que nosotros vemos aquí representa al aire que está en la atmósfera antes de que ingrese en las vías aéreas. También tenemos otra tabla donde podemos ver la presión parcial del gas, por ejemplo, oxígeno, anhídrido carbónico, nitrógeno, vapor de agua, eh, su presión parcial en el aire atmosférico, que esto ya calculamos según la ley de Dalton. También la, la presión que tiene en el aire alveolar y en el aire que finalmente es expirado. Y atiendan qué ocurre aquí. Vamos a ir con el oxígeno. El aire atmosférico tiene la presión parcial de oxígeno elevada de 159 milímetros de mercurio. Pero fíjense en este detalle que el aire que ingresa a las vías aéreas, el aire alveolar que ya está humidificado, que así debe ser, aquí la presión cae. O sea, la presión aquí es menor. Entonces, el aire, en este caso el oxígeno, se va a difundir a través de la membrana respiratoria por esta diferencia de presión. Miren lo que pasa con el anhídrido carbónico. Ocurre exactamente lo contrario. En el aire que está en el alveolo, la presión es mayor que la del aire atmosférico. Entonces, ¿qué ocurre? El dióxido de carbono se difunde del alveolo hacia el aire atmosférico a través de la membrana respiratoria. Entonces, esto es lo que ocurre con estos dos gases que son los más importantes y son los que determinan la hematosis o intercambio gaseoso. Vuelvo a recalcar que ese intercambio se establece a través de la membrana respiratoria. También se puede ver aquí en la tabla que, por ejemplo, la presión en la cual se encuentra el vapor de agua dentro del alveolo es mayor a la que está en el aire atmosférico. Entonces, ¿qué ocurre cuando el aire es expirado, cuando sale el aire? Viene no solamente con anhídrido carbónico, sino también con una importante cantidad de vapor de agua. Es por eso cuando, por ejemplo, se sopla en un pedazo de vidrio que está frío, eh, entonces el vapor de agua se condensa y forma unas gotas en el vidrio.